Ya estamos de regreso. Gracias por seguirnos acompañando en Mi Bebé y Yo, y lo prometido es deuda. Ya está con nosotros vía videoconferencias de la Ciudad de México la maestra Susana Salazar Gómora, es terapeuta y coordinadora de CEPI. Susana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ada. Muchas gracias por la invitación. Oye, este tema que ya anunciábamos hace un momento, pues que creo que es un interrogante que tenemos todos los padres de familia. ¿Qué tan nocivo es el tener a un niño pequeño viendo o exponiéndolo a los famosos videojuegos o incluso las tabletas electrónicas, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema bastante importante porque en CEPI, ¿no? Estamos nosotros fomentando que justo los papás rompamos con ese mito que realmente la tecnología, los aparatos que hoy tienen los niños a su alcance son aquellos elementos que les van a dar calma. O sea, nosotros luchamos mucho en esta parte emocional de romper esta idea de que lo único que hoy en día detiene a los niños es esta niñera tecnológica, vamos a llamarlo así, y que entonces como padres lo que buscamos es fomentar o descubrir también y saber que hay otras herramientas para que puedan los niños calmarse, detenerse, a lo mejor dirigir la energía en otras actividades. Es lo más complejo que hoy estamos viviendo. Y que bueno, pues vale la pena resaltar que a raíz de la pandemia solo se aceleró el uso de la tecnología. Sin embargo, ya venía ocupando gran parte de la vida de los pequeños y de los adolescentes, y que además los padres ya veníamos con la idea de que era una herramienta para que los pequeños nos dejaran hacer actividades en casa, para que los niños pudieran tranquilizarse. Solo aceleró. Hoy en día la gran tarea es justo tener esas herramientas emocionales y a veces hasta muy prácticas, muy concretas, para que estos pequeños no lleguen a este sustituto, ¿no? De decir, bueno, no me calma papá, no me calma mamá, no me entretiene mamá, y utilizo estas palabras porque son palabras que utilizan los padres. No me entretiene mamá, y entonces ¿qué me entretiene? Pues la tecnología. Y hay un gran impacto tanto a nivel físico como a nivel emocional en los niños. Susana, hablando de, ahorita me gustaría ahondar precisamente en esto que decías. Creemos que los entretenemos con los videojuegos o con las tabletas electrónicas, etcétera. ¿Qué sucede con el niño? ¿Cuál podría ser el efecto negativo que queremos evitar? Vamos. Bueno, de entrada es importante mencionar que en este impacto no es que a los pequeños, es decir, de la primera infancia, les afecte más que a un adolescente. En realidad el impacto es igual. En el caso de aquellas consecuencias, bueno, de entrada hay un trastorno en el sueño, ¿no? Aquellos pequeños que empiezan a hacer más uso de esta tecnología y que creen que es el sustituto, ante tanta estimulación visual y auditiva, empiezan a tener estas dificultades para poder conciliar el sueño, y cada vez necesitan más. Otro de los puntos también es que dificulta la capacidad de retener, la capacidad de análisis. Sabemos que en las redes sociales de inmediato te resuelve, el videojuego de inmediato te resuelve, las vidas son interminables en un videojuego. Decimos, bueno, en el celular encontramos todo, ¿no? Y entonces imaginen si los adultos encontramos todo, si queremos ir a una tienda, si queremos imprimir algunos archivos, si queremos cualquier elemento que necesitemos, lo encontramos en los celulares. Entonces imaginen a los pequeños. De alguna manera es ya no necesitar el exterior, y entonces solo necesito este celular. ¿Qué provoca el que el celular o que cualquier dispositivo me pueda dar, ¿no? Sin ningún límite? Pues justo también la dificultad para después ser tolerante, la dificultad para esos momentos de frustración, de enfrentarme y no saber qué hacer, ¿no? Esa dificultad de la capacidad de demora. Tendremos niños más irritables, tendremos niños también con problemas de aprendizaje importantes. Y bueno, si nos vamos en el incremento de este uso de los dispositivos, de la tecnología, sin ninguna regulación, podemos hablar que también habrá niños, sin importar la edad, o adolescentes con trastornos de ansiedad y también posiblemente depresión.
Exacto. Susana, ahora digo, yo sé que hay momentos en el año en la que a lo mejor los papás les es más difícil, sobre todo cuando son niños pequeños, el tema de querer estar más tiempo con ellos, ¿sí? Pero que también de pronto el trabajo no lo permite, entonces de pronto pues se utilizan este tipo de dispositivos. ¿Aquí qué nos recomiendas o qué es lo que tú estás viendo cuando estás en estos talleres de CEPI? Bueno, uno de los puntos es que es importante postergar el uso de estos dispositivos. Es decir, si tenemos a pequeños de 2 años, por ejemplo, 1 año de edad, es importante postergarlo. Los pequeños de manera innata traen un paquete, ¿no?, de características, y entre esos está la imaginación, la creatividad, el ser espontáneos, el ser simples, ¿no?, más que complejos como los adultos. Esta caja ya lo traen los niños. Entonces, en primera instancia, sí pediría a los padres, ¿no?, que pudieran reconocer que esta caja de características está en la infancia y que por ende no necesitan los pequeños, estos pequeños de 4 años, 5 años hacia atrás, ¿no? No necesitan todos estos elementos de estimulación que nos da las redes sociales, que nos dan los videojuegos, que nos dan las tabletas. Entonces, es importante en este sentido saber que podemos postergarlo. Hay muchos elementos de juguetes, muchos elementos de material didáctico que puede en esa primera etapa sí sustituir el uso de esta tecnología. Entonces hay muchos elementos que nosotros creemos que a los niños ya no les llama la atención, ¿no? Que si yo le doy un juguete, bueno, ya no va a preferir eso, prefiere el sonido y toda la luz que le da una tableta. Es importante ayudarnos de este paquete que los niños saben. Si nosotros mermamos esto, bueno, pues entonces tendremos a aquel niño de 6, 7, 8 años que va a requerir aparentemente el uso de esta tecnología o de estos videojuegos para poder calmarse. Entonces creo que en primera instancia aquellos papás que tienen hijos, ¿no?, de esta primera infancia, de los 5 años hacia atrás, vale la pena postergarlo. Otro de los puntos es que en la medida que los pequeños descubren diferentes elementos y voy a utilizar esta palabra, para entretenerse, ellos van a identificar que ellos mismos pueden buscar estímulos, pueden buscar situaciones para justo quedarse tranquilos, para que mamá o papá puedan en ese momento realizar sus actividades y ellos tener estos elementos para tranquilizarse o para distraerse de alguna manera. Y yo aquí invitaría a los papás, hay una estrategia que nos ayuda a muchos papás cuando vamos a algún lado, cuando estamos con algunas actividades extra a lo mejor, que es que los pequeños tengan una mochila en donde tengan como sus juguetes favoritos, ¿no? O sea, si vamos a una comida, por ejemplo, ok, tráete, ¿no?, estos juguetes que sabemos que te gustan, un libro para colorear, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces los adultos damos esa puerta como tal y la abrimos esa puerta para el uso de la tecnología y creo que esto es algo complejo, no es de la noche a la mañana, es algo complejo que necesitamos ir transformando, porque entonces más adelante tendremos estos adolescentes o estos adultos adictos a la tecnología. Qué interesante lo que estás diciendo. Tenemos que hacer una pausa comercial, Susana, pero ¿qué te parece si regresamos para hablar precisamente sobre esta famosa mochila, esta mochila que la podemos cargar para todos lados y que puede ayudar a nuestros hijos a tener mejores hábitos? ¿Te parece? Regresamos contigo. Ya estamos de regreso, mi bebé y yo, y mire, estamos charlando con la maestra Susana Salazar Gómora, es terapeuta y coordinadora de CEPI. Es bien interesante, ellos hacen talleres con los padres de familia en donde pues nos van llevando de la mano en estos caminos o preguntas que de pronto podemos tener en la educación de nuestros hijos. Susana, nuevamente gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, Ada, por la invitación. Susana, nos quedamos, me encantó el tema de la mochila. A ver, esta mochila en la que nosotros podemos preparar o podemos ayudarle al niño a que lleve estos juguetes. Platícanos, ¿qué significa para el niño y qué significa también para un crecimiento más saludable?
Bueno, esta mochila que si hacemos un poco memoria, nosotros en algún momento también lo hacíamos. Tal vez no la mochila, tal vez no lo llevábamos en una bolsa, tal vez todos estos elementos que yo sabía como niña, que yo sé como niña o como niño que me gusta, cómo iluminar, cómo a lo mejor algunos bloques para poder armar, a lo mejor algunos títeres, todos estos elementos que yo estoy eligiendo para poder mantenerme tranquila, para poderme entretener, para poderme ocupar, para poder jugar, que esta es una de las esencias de esta mochila. Son elementos que el pequeño va a elegir para poder jugar. El juego es innato en los niños, el juego va transformándose únicamente, ya después como adultos, bueno, pues tenemos el trabajo que también tiene características de juego. Entonces, si yo le permito a mi hijo poder elegir estos elementos que le van a permitir jugar, que además él se va a responsabilizar de tener esa pequeña mochila, esa pequeña bolsa, en donde él ya sabe que ahí hay un elemento para tranquilizarse, para ocuparse. Creo que esto es una de las estrategias que nosotros hemos observado que los padres les ha funcionado. De repente nosotros terminamos eligiendo lo que contiene esa mochila, con lo que el niño va a jugar, pero en realidad quien va a jugar es el pequeño, no nosotros. Entonces quien necesita elegir es el pequeño. Recordemos, y esto lo voy a resaltar mucho, parte de lo que nos puede ayudar a regular este uso de la tecnología es el juego, que es una herramienta innata en la infancia. Exacto. Ahora, Susana, decías algo que de pronto sentí que el corazón se me estrujaba, ¿no? Cuando decías, un niño de pronto puede llegar a aburrirse. O sea, no tengo un aparato electrónico, una tableta, lo que sea, un dispositivo, me aburro. Esto se lleva toda la vida, ¿cierto? O sea, de pronto puede llegar un adolescente así, un adulto que no puede socializar. O sea, son graves las consecuencias. Exacto, y que además el aburrirme, ¿no? Como papá primero tengo que identificar cuál es la connotación, cuál es el contenido, cuál es la esencia que para mí significa que mi hijo esté aburrido. ¿Qué significa, no? O sea, significa que a lo mejor como papá, pues no, le estoy haciendo muy bien, ¿no? Significa que a lo mejor mi hijo necesita más de mí, que vale la pena como reflexionar qué siento yo como mamá o como papá cuando mi hijo me dice, ¿no? Que está aburrido. Y el siguiente paso es ¿qué hago yo? O sea, literal le traigo todo un circo, le traigo muchos juguetes, le doy la tableta. ¿Qué es lo que hago yo? Vale la pena como trabajar nosotros a veces justo con esa ansiedad, con esa poca tolerancia que tenemos a ver que nuestros hijos aparentemente no tienen nada que hacer y están aburridos. Entonces, creo que vale la pena reflexionar acerca de eso y que a veces solo es darle unos minutos y el propio pequeño encuentra en qué ocuparse. El propio pequeño va a vivir esa frustración que más adelante le va a ser de utilidad en su desarrollo. Exactamente. Pues interesante charla. Susana, recomendaciones. Creo que esta parte es la esencia, ¿no? Para llevarnos tarea a los papás a casa. Así es. Bueno, el primer punto es que no vamos a decir que de alguna manera es malísima la tecnología, ¿no? Vamos a regular el uso de la tecnología y en la primera infancia, es decir, de los 5 años hacia atrás, vamos a intentar y si es posible, lo vamos a postergar por completo. ¿Qué pasa cuando llega ya la tecnología, cuando es inevitable? Bueno, es importante tener claro que vamos a regular y que es una herramienta únicamente. No es un sustituto de la escuela, un sustituto de mamá, un sustituto de papá, un sustituto de los libros. Es una herramienta que va a aportar, a sumar en la vida de los niños y de los padres. Una de las recomendaciones es que si ya están haciendo uso es importante saber qué están viendo los niños, con quién están hablando, ¿no? En qué páginas están adentrándose, qué videojuegos están participando, si hay alguien más del otro lado de la pantalla, cómo le habla a mi hijo. Es importante saberlo. Es importante también darle dispositivos de acuerdo a la edad. Una persona me decía, es que yo quiero el mejor iPhone, ¿no? O sea, como este es el mejor celular. Y entonces lo que sucedía es que finalmente no era acorde a su edad. Entonces es importante, así como le compramos unos zapatos a nuestros hijos y son del 5, son del 9, etcétera. Todo esto
es igual, le vamos a poner unos zapatos, una tecnología, un videojuego, etcétera, de acuerdo a la edad que tiene, de acuerdo a la etapa de desarrollo. No, los pequeños no necesitan un super celular o una super tableta. En realidad necesitan a papá y esta tolerancia también por parte de papá. Establecer horarios antes de que utilice el aparato tecnológico. ¿Qué pasa? A veces lo queremos aplicar ya cuando están jugando y pues claro que puede convertirse en una rabieta, puede convertirse en una lucha en ese momento y yo me siento culpable después como mamá porque dejé a mi hijo llorando. Entonces es importante establecer horarios y establecer momentos en el día en que van a hacer uso de. ¿Por qué antes? Porque justo como lo sucede en todos lados, cuando entramos a trabajar los adultos nos dicen este es tu horario, esto es lo que se te va a pagar, etcétera. Cuando vamos a jugar, no sé, serpientes y escaleras, estas son las reglas. Siempre las reglas van antes de. Y otro de los puntos es que es importante que haya espacios en donde no esté ningún aparato tecnológico, ¿no? Es importante esto que a veces lamentablemente vemos en donde el pequeño está comiendo con el celular, ¿no? Está el celular y solo así come. Bueno, es porque finalmente, y va a escucharse un poco fuerte, pero finalmente los padres hicimos este hábito. Abrimos la puerta para que el pequeño solo comiera cuando tuviera el celular en la mano. Entonces, así como abrimos la puerta, también podemos poco a poco empezar a cerrarla y que hay lugares en los que no es permitido el uso de celular, ¿no? En la comida, antes de dormir, ¿no? Cuando los pequeños van al baño, cuando están aprendiendo el control de esfínteres, todo eso porque finalmente distrae de lo que en ese momento necesita atender el pequeño. Así es. Susana, te agradecemos muchísimo por esta charla. Muchas gracias. Por último, redes sociales, ¿dónde los podemos seguir? En redes sociales, en todas las redes sociales estamos como Felicidad Infantil y tenemos WhatsApp que es el 55 16 91 98 27. Perfecto. Pues Susana Salazar Gómora, muchísimas gracias. Que tengas excelente día.